Hola, el día de hoy vamos a estar viendo el tiempo verbal pasado simple con verbos regulares. Past simple with regular verbs. Primero vamos a estar viendo la estructura para trabajar con el tiempo pasado simple en la forma afirmativa, negativa e interrogativa. Vamos a iniciar con nuestra forma afirmativa. Vamos a iniciar con el sujeto, luego con el verbo en pasado y luego el complemento. En la forma negativa vamos a estar utilizando el sujeto, el auxiliar did, que es el auxiliar del pasado simple, luego la negación not, el verbo y el complemento. Y en la forma interrogativa vamos a iniciar con el auxiliar did, luego con el sujeto, luego el verbo y por último el complemento más el signo de pregunta. Ahora vamos a estar viendo unos ejemplos de oraciones de cómo trabajar con el tiempo pasado simple. En este caso vamos a estar viendo la forma afirmativa, negativa e interrogativa del pasado simple con verbos regulares. Por ejemplo, en la forma afirmativa puedo empezar por el sujeto, ya sea con I o con you o con he o con she o con it o con we o con they, ¿sí? Puedo trabajar con cualquiera de estos sujetos y la conjugación del verbo en pasado simple va a ser la misma para cualquiera de los sujetos con los que estemos trabajando. Y para que el verbo me quede bien conjugado en pasado simple, lo que debo hacer es agregarle la e y la d para que me quede bien conjugado, ¿sí? Y como les mencionaba, esta misma conjugación se puede utilizar con cualquiera de los sujetos con los que estemos trabajando, ¿sí? Y por último vamos a utilizar el complemento. Por ejemplo, yo puedo decir I stayed in London. Yo permanecí en Londres. O yo puedo decir you stayed in London. Usted permaneció en Londres. Bueno. Y para la forma negativa vamos a utilizar el sujeto, el auxiliar did, la negación not, el verbo normal y el complemento. ¿A qué me refiero con el verbo normal? Que en este caso en la forma negativa no le vamos a agregar ni la e ni la d al verbo, ¿sí? ¿Por qué? Porque como ya tengo el auxiliar did, que es el que me está haciendo referencia al pasado simple, entonces el verbo debe quedar normal, es decir que no se le va a agregar la e ni la d, no se le va a agregar absolutamente nada. Y también pueden tener en cuenta que para la negación pueden utilizar el auxiliar y la negación por separado, es decir, pueden utilizar did not o si lo quieren utilizar con contracción también se puede hacer. Entonces con la contracción quedaría didn't. Por ejemplo, I didn't stay in London. Yo no permanecí en Londres, ¿sí? O si lo quiero utilizar de forma separada, pues puede decir I did not stay in London, ¿sí? Yo no permanecí en Londres. Traduce lo mismo, solamente que estamos trabajando con una oración que tiene contracción entre el auxiliar y la negación, o podemos trabajar una oración donde utilizamos el auxiliar y la negación not por aparte. Y en la forma interrogativa vamos a iniciar primero con el auxiliar did, luego con el sujeto, luego el verbo normal y el complemento. Entonces, en el caso de la forma interrogativa, nuevamente, como estamos utilizando el auxiliar did, entonces el verbo va normal, es decir, que no le vamos a agregar absolutamente nada. Por ejemplo, yo puedo decir, did you stay in London? ¿Usted permaneció en Londres? ¿Sí? O puedo preguntar, did she stay in London? ¿Ella permaneció en Londres? ¿Sí? Entonces recuerden que como ya tengo el auxiliar did dentro de la pregunta, entonces el verbo debe ir normal. También se deben tener en cuenta unas reglas, ¿sí? Entonces para que el verbo nos quede bien conjugado en pasado simple, en la forma afirmativa, debemos agregarle la e y la d al verbo. Y vamos a tener en cuenta otras reglas. Por ejemplo, si el verbo es regular y termina en e, lo que debo hacer es solamente agregarle la d. Si el verbo tiene una sola vocal y una sola consonante, lo que hago es duplicar la última consonante y luego agrego la e y la d. Si el verbo termina en y y antes de esa y hay una consonante, entonces la y la cambiamos por una i latina y luego agregamos la e
y la D. Este tipo de reglas ustedes las deben tener en cuenta para cualquier verbo con el que vayan a trabajar, debido a que hay varios verbos pues que cumplen con este tipo de reglas. Bueno, entonces espero que les haya servido de mucho esta información de cómo trabajar con el tiempo pasado simple utilizando verbos regulares. Muchas gracias por su atención. Bye bye.